Saben, hay algo que en estos días me preguntaba y estaba meditando, porque me di cuenta de una situación que no es nueva, pero que siento que se ha como intensificado o aumentado. Y es el no escuchar o reconocer la voz de Dios. En nosotros, no, nosotros como personas. Nosotros, los cristianos, la iglesia, el mundo en general. Em, Porque creo que se convierte en una crisis en la iglesia y en el mundo el hecho de la incapacidad de discernir la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros actualmente vivimos en la era, yo creo, más ruidosa de toda la humanidad, de todo el tiempo de la humanidad. ¿Por qué la más ruidosa? Porque están las redes sociales, están las noticias, ¿cierto? O sea, hay 500.000 voces diferentes que te pueden decir cosas que se contradigan. Entonces se convierte muchas veces en ruido. Entonces surge la pregunta, ¿a quién escucho? O sea, ¿quién tiene razón? Incluso hasta dentro de la misma iglesia se llega a ver, dentro de la misma cuerpo de Cristo, debates y cosas que tú dices, pero ¿quién tiene la razón? ¿Sí lo vemos? Entonces, eh, se convierte, no, y no estoy hablando, por eso te digo, de ese ruido de ruido, pues que hay ruido en la calle o fábricas, no, estoy hablando de un ruido espiritual, de un ruido bueno, también puede ser un ruido digital, porque el hecho de que uno abre las noticias y ve 500.000 noticias malas, eso es ruido también digital, ¿no? No digo por omitir que existan, porque sí existen. El tema está cuando escuchamos solamente las malas noticias y no las buenas nuevas de Dios. Este es el asunto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico que nos pasa a todos. Desde que nos levantamos en la mañana, nos suena nuestra alarma, vamos al baño, quizás nos damos la cara. ¿Qué es lo que revisamos muchas veces? El teléfono. Ver si tengo una notificación, ves el chat, ves el Instagram, ver si me escribió mi jefe, lo que sea. Ver si el pastor me dijo algo. Entonces la cuestión está en que muchas veces ni siquiera nos hemos levantado de la cama y lo que hacemos es estirar el brazo y vemos el teléfono para... ¿Ok? Entonces, y nos encontramos con, por ejemplo, las redes sociales, que es muy común en Instagram, en cualquiera. Hay unas que son un poquito más frontales que otras, pero nos encontramos opiniones de todo tipo. La gente se ha convertido en opinólogo. Tú te das cuenta que pasa una situación geopolítica en el mundo y todo el mundo sabe de geopolítica, ¿verdad? Surge una moda de marketing y todo el mundo sabe de marketing. Surge una situación en la iglesia y todo el mundo sabe de esa situación. Entonces, pero todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es coach, todo el mundo... Entonces nos convertimos en opinólogos. Entonces, por lo tanto, se convierte en esa confusión de qué debe escuchar la gente o qué debo escuchar yo como persona. ¿A quién escucho? ¿Sí me entiendes? Si hablamos de política, entonces todos son politólogos. Todo el mundo estudió ciencias políticas y todo el mundo sabe cómo se mueve el mundo político. Mentira. La realidad es que la mayoría de las personas, ciudadano común, sabemos lo que nos dicen las noticias. Y lo que nos dicen los políticos de un lado y de otro. Listo, eso es todo lo que sabemos. Porque tampoco es que tenemos la estructura ni el dinero para hacer unos grandes estudios, unas estadísticas nuestras propias. Mentira que lo hacemos. ¿Sí me entiendes? Entonces, nos damos cuenta que ese ruido hace que nos cueste identificar la voz de Dios. Si a eso le sumamos la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial te puede hacer
1000 cosas en 3 segundos. Por ejemplo, música. Hay y todo esto me surgió, este tema, porque hay una banda actual, pero no es una banda real, que se llama Silbo Apacible. Silbo Apacible suena muy bien, pero yo le decía a mi esposa, suena raro, me suena extraño, algo pasa, algo no tiene, y me puse a investigar. Resulta que es un proyecto cristiano de inteligencia artificial que hicieron esa banda y suena así. Está cool, está chévere, suena bien. No estoy en contra de eso. Yo estudié tecnología y soy un hombre de tecnología y me parece cool que haya proyectos de ese tipo. De por sí suena brutalísimo. Pero la cuestión está, mi pregunta vino a la cabeza, es que yo estoy seguro que mucha gente no sabe qué es inteligencia artificial. Estoy seguro. Entonces tú dices, y eso me vino la pregunta a mi cabeza, ¿qué pasa si la gente deja de identificar realmente qué es la voz de Dios? Porque puede ser muy buena eso es un prompt. Eso tú escribes el prompt, le pides exactamente lo que quieres que haga, cómo sea la voz del tipo, todo eso es un prompt. Debe ser un prompt como de este tamaño para poder escribir esa canción. ¿Ok? Ahora, haces el prompt y chévere, está ahí. Pero le falta algo. Espíritu. Por eso yo decía, suena muy bien, pero me falta algo. Eso jamás va a reemplazar a una banda tocando. Nunca. Porque Manuel, Carlos, David, Rafael, todo el que sea que esté tocando aquí, va a ministrar de lo que Dios le da, de lo que Dios puso en él. Y en cambio en una computadora, ¿verdad? La computadora va a administrar lo que le escriba el ser humano. Lo que escriba el ingeniero de desarrollo allí, a eso es lo que va a administrar. Entonces, en lo personal me pareció tan importante, tan delicado el saber identificar la voz de Dios en medio de la modernidad. Porque ¿qué pasa si entonces nos empiezan a poner un predicador que salgan los videos en YouTube, que supuestamente, y salga el video, porque salen los videos, y todo el mundo empieza a seguirlo, todo el mundo hace lo que diga el tipo y todo el mundo... Está complejo, ¿verdad? Está rudo. Porque está muy de moda, sobre todo después de la pandemia, el hecho de que uno pueda ver prédicas online, de que así mucha gente está conectada aquí ahorita. Pero ¿qué pasa si hacen un prompt que en realidad avasalle a todos los predicadores que estén en las redes y todo el mundo empieza a seguir a uno solo y empieza a seguir lo que diga esa persona o esa persona? ¿Sí lo vemos? Entonces es necesario identificar dónde está la voz de Dios en todo esto. ¿Qué voz estoy escuchando yo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo está saturado de voces. Muy saturado. Y yo creo que, por eso es que cuando uno piensa, lo que vivimos en ciudad, por ejemplo, uno siempre piensa que la gente de los pueblos vive más en paz. ¿Sabe por qué? Porque uno escucha tantas voces. No hay tanto ruido. Simplemente es preocuparse, bueno, que voy a cocinar ahorita. Si tiene ganado, bueno, voy a cuidar mis vaquitas. Si tiene gallinas, todo está cerca. ¿Me entiendes? Entonces, es más, la gente vaya a almorzar a su casa. La gente que es de fuera de Caracas, por ejemplo, los que estamos aquí en Caracas, la gente que vive fuera en Caracas, en ciudades más pequeñas, está acostumbrada a ir al mediodía a almorzar en su casa. En Caracas eso es casi que imposible, a menos que trabajes al lado de tu casa. Pero eso es casi que imposible. ¿Por qué? Porque el mediodía trabaja, eso empieza a generar una dinámica, un estrés, un ruido, pues, en todo, ¿no? Entonces, el problema de todo esto no es que Dios haya dejado de hablar, porque Dios no ha dejado de hablar. La cuestión está en que nos hemos vuelto espiritualmente sordos por toda esta situación que sucede en el mundo. ¿Ok? Vamos a poner ejemplos. Estamos en tiempos donde tú escuchas guerra por todos lados. Guerra en Israel y Palestina, guerra en Rusia y Ucrania, guerras allá en África, Nigeria, Sudán, ¿cierto?
ruidos de guerra en nuestro país, ¿cierto? Hay guerras por todos lados. Y por supuesto que eso angustia a quien sea. A cualquier persona que sufre y padece y que le corre sangre por la vena, le asusta. Porque una cosa es ver las guerras en las películas y otra cosa es vivirlas. Son dos cosas diferentes. Entonces, la cuestión es que nos enfocamos tanto en la angustia, pero ¿y cuando miramos a Dios y decimos, bueno, Señor, tú eres quien tiene el control de esto? Tú eres quien... Porque ahí está la situación, ¿no? Entonces, muchas veces podemos perder la habilidad de distinguir la voz de Dios, quizás apacible, por todos los millones de voces que hay en el mundo. Por todas, o vamos a verlo así, por todos los millones de voces que tiene la creación, no el creador. Entonces se complica. Vamos a hablar de la juventud, pues de los jóvenes. Los jóvenes son muy atacados con el tema social, con el tema sexual, con el tema... ¿Sí me entienden? Entonces, claro, Dios les está diciendo, mira, esto no es correcto, pero entonces el mundo los ataca y los ataca y los ataca y los ataca desde muy niños. Cuando nosotros vamos a ver una película en familia, siempre paso más de una hora viendo qué película pongo que no tenga cosas locas que vaya... Dice, ¿qué les pongo? Que no salgan cosas locas, que los corrompa. Porque no es que ellos no van a enfrentar eso algún día lo van a enfrentar. El tema es la edad, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué uno debe exponerlos? Porque el mundo me lo dice. Porque el mundo me lo enseña. Las voces del mundo. Entonces, pero a mí la voz de Dios me dice, no es correcto que vean eso. No es correcto, pues. Es más, eso tiene un término que se llama la ventana de Overton. Ese término quiere decir que van introduciendo algo en el sistema, ¿verdad?, del mundo, poco a poco, hasta que el mundo lo acepta. Y es normal. Por ejemplo, la violencia. ¿Verdad que las películas de mi edad, de cuando yo tenía 10 años, no eran ni remotamente igual de violentas que ahora? Ni remotamente. En estos días, a mí me gusta ver a veces películas viejas con los niños, de Jean-Claude Van Damme y de Paté Kung Fu y esas cosas, ¿no? Y entonces dicen que 18, más 18, dice, esta película está fuerte. Eso que tiene que ver es que el tipo sangró aquí un poquito. Dice, qué violencia. Ahora ve las de ahora que dicen más 12. Quiere decir que poco a poco el sistema y el mundo ha empezado a dar una voz, un mensaje que el mundo aceptó. Y hay una comiquita, una caricatura que ya no sale, que se llama Happy Tree Friends, si no me equivoco. Esa comiquita, esa caricatura fue un experimento social. La introdujeron para ver si la gente la aceptaba. ¿Y saben qué? Fue un boom. La gente la vio por montón. Y la veían niños, adultos, quien sea. Y la realidad es que era una comiquita bien grotesca. Si Ren y Stimpy en su época era grotesca, esta era más grotesca. Entonces, tú dices, ajá. Entonces, está el asunto, ¿cómo identifico entonces qué me está queriendo decir Dios, no? ¿Por qué? Porque esto se convierte en algo muy peligroso para nuestras vidas, porque si no podemos identificar la voz del pastor, no la mía, no la del pastor Luis, la voz del buen pastor, que es Jesús, si no podemos identificar la voz del buen pastor, ¿cómo seguimos las instrucciones que nos da? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si la voz que estamos escuchando, que nos parece que ya es tan sabia y tan moderna, nos está llevando por un despeñadero? ¿Se lo han preguntado? O sea, yo soy el tipo de personas que me gusta cuestionarme siempre las cosas. No por rebelión, sino porque, por ejemplo, Luis, mira, mueve eso de aquí para allá. Yo digo, pero ¿por qué lo voy a mover para allá? ¿Me entiendes? No es porque quiero ser rebelde o quiero ser desobediente, sino de que hallo la lógica, la razón de por qué tengo que moverlo. A lo mejor yo no lo entiendo, ya bueno, lo moví, pero no lo entendí.
Pero trato de trabajar ese tema de ¿por qué esto, no? O sea, cuando uno es curioso, uno le pasa mucho esas cosas. Entonces, ahora, la cuestión es que ¿cómo podemos sintonizar nuestro corazón a la voz de Dios? La pregunta que tenemos que hacer no es ¿por qué confundimos la voz de Dios? ¿Por qué yo confundo esa voz? ¿Saben? Ya hablamos del bombardeo que hay actualmente. Ese bombardeo de información, de voces que existe, lo que hace es que nuestra lealtad compita. La lealtad a Dios o a las voces. Porque además resulta que el enemigo es experto en camuflaje. Él es experto en eso. En disfrazarse y en parecer muy bueno, muy bonito, muy de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando hablamos de la desinformación, cuando hablamos de las opiniones de los opinólogos, ¿ok? Muchas veces esas voces son sumamente rápidas, fáciles de entender y atractivas. Muy fácil de entender. Vamos a poner un ejemplo, pues. En las redes tú siempre te encuentras a alguien que te dice cómo hacerte millonario, cómo vas a emprender tu negocio, qué es lo que vas a hacer, para después venderte un curso, ¿no? Y entonces hace todas esas cosas y tú dices, ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera así solamente como tú dices. O sea, no lo hagas, deséalo para que se dé. No, sí, ojalá. ¿Sabes? Deséalo. No, tú puedes desearlo todo lo que tú quieres, pero si no te paras a trabajar y hacer lo que tienes que hacer, no va a pasar. Me lo merezco, esa es la otra. Tú te lo mereces. Y el tipo así preso en la cárcel porque mató a 10. Yo me lo merezco. Entonces, ¿sí me entienden? No estoy diciendo porque que esté preso no se lo merezca. Tiene que repetirse primero. Entonces, la cuestión está en que nosotros entendemos, cuando escuchamos esa voz, la agarramos muy fácil. Vamos a poner otro ejemplo. Le decimos a la inteligencia artificial, a la que a usted le gusta, Gemini, Copilot, DeepSeek, ChatGPT, la que a usted le guste. Usted le escribe, dame 5 pasos para ser feliz. Y el tipo te hace una lista y te da recomendaciones y todo. Y tú dices, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Y empiezas a seguir lo que te dice ChatGPT. Entonces, la cuestión es que ChatGPT te está dando una lista limpia, sin esfuerzo, en 3 segundos. Porque todo es algoritmo. ¿Ok? Pero resulta que si nosotros le hacemos esa misma pregunta a Dios, Dios, ¿qué necesito para ser feliz? Probablemente Dios te dice, arrepiéntete primero. Probablemente Dios te dice, tienes que ser paciente, papito. Tienes que servirme. A lo mejor dice eso. Depende de cada persona, Dios le va a responder. Entonces resulta que eso no me gusta mucho, porque eso tarda mucho. Eso no es tan rápido como lo que me va a decir la inteligencia artificial. Que me diga el paso 1, el paso 2, el paso 3, y yo voy siguiendo los pasos para decir, de verdad, soy feliz. Dios a lo mejor te dice, lo que tienes que tener es contentamiento para que realmente seas feliz y de ahí en adelante vas a ver todo lo que llegue como una bendición. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, buscamos soluciones rápidas. Muchas veces no una transformación profunda. Y esa es una de las razones por las cuales no escuchamos o no identificamos la voz de Dios en medio de todo ese ruido. Porque yo quiero una solución rápida a lo que yo siento, a mi problema, a mi situación. Y usted me va a decir, sí, pastor, lo que pasa es que tú no sabes la situación que yo estoy viviendo. Sí, quizás no la sé, tampoco tú sabes la mía. Pero la realidad es que las cosas que son más duraderas en la vida y que realmente valen la pena son cosas que merecen esfuerzo y que a veces tardan. No siempre son de la noche a la mañana. Vamos a poner el ejemplo, pues. Todos los que estamos un poquito gorditos, que tenemos peso de más, quisiéramos estar papeados. Así que se nos ven los cuadritos así.
sentirnos parados y que no nos duela nada, la rodilla, la espalda. Pero eso no se da. Tú te puedes tomar todas las pastillas que te digan en las redes. Tú puedes hacer todas las dietas que te digan en las redes, pero tú no te vas a levantar al día siguiente así. Tienes que esforzarte, tienes que trabajarlo, tienes que empezar a ser disciplinado. Es lo mismo para cualquiera. En las relaciones. Yo creo que mi relación y mi sea el matrimonio perfecto. Tienes que trabajarlo, papi. Eso no es que me casé y estamos en Disney y somos felices para siempre. No, tienes que trabajar porque en Disney te pasan la parte bonita, pero te pasan las peleas que a lo mejor tuvieron. Porque usted cree, todos los que tuvimos abuelos, familiares que duraron toda la vida casados juntos y se murieron juntos, ¿usted cree que esos nunca pelearon? ¿Usted cree que nunca tuvieron desacuerdo? Si mi abuela cuando estaba viva echaba un cuento que una vez le lanzó una lata de atún a mi abuelo por la oreja. Bueno, mi abuelo sabrá que andaba. Y guácate, y le lanzó una lata, te fregaste. O te acomodas o te acomodo. Pero ellos murieron ya viejitos, todavía tan justos. Entonces es a lo que voy, es algo que se trabaja en el tiempo. Por eso es que tú te das cuenta que la alta tasa de divorcio que existió el día es porque nadie está dispuesto a tener el esfuerzo de, bueno, yo voy a cambiar lo que tengo que cambiar para que mi relación mejore. Sino que yo quiero hacer lo que me dice ChatGPT, ¿cómo mejorar mi matrimonio? Bueno, primeramente, punto uno. Y ojalá que todo fuera así, pero no. Ahora, la cuestión es que fíjense lo que dice Pablo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay una versión que dice, se rodearán de maestros que les digan las sandeces que quieren oír. Qué tremendo, ¿no? Por eso que tú te das cuenta que muchas veces Dios quiere hablarnos, no nos gusta lo que nos está diciendo, no, yo escucho cualquier sandez, no me interesa. Cualquiera de nosotros empieza a escuchar algo que no nos gusta, entonces no, yo prefiero escuchar la novelería, lo bonito, los coaches motivacionales. Y no estoy diciendo que esté mal cosa que tú escuches al coach motivacional, eso está chévere, eso te motiva, eso te ayuda a tener buen pensamiento. Pero la realidad es que esa no es la voz de Dios. Dime, si tú piensas en Job, ¿qué coach motivacional podía hacer que se sintiera bien? Cuénteme. Sus 3 amigos, no, ese es peor. Eso eran peores. ¿Me entiendes? Pero eso te digo, yo me imagino que se te sentiría tan mal con todo lo que estaba pasando, que no había motivacional, que lo levantara de ahí solamente Dios. Entonces, ese es el asunto. Entonces, esas sandeces que muchas veces nos gusta oír, muchas veces son opiniones infundadas. Muchas veces son falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque esas opiniones infundadas, esa falsa doctrina, muchas veces nos hacen sentirnos cómodos en nuestro pecado y en nuestra forma de vivir. Yo soy chismoso, pero no le paro nada. Porque vamos a hablar de pecados así, que sean muy vistosos. El chisme a veces no es vistoso. La envidia no es vistosa. Y Dios te dice, no hagas eso, no pienses así, cambia ese pensamiento, pero tú sigues. Porque escuchas la sandez. ¿Sí la ven? Y muchas veces entonces nos enfocamos solamente en el pecado externo de nosotros o de la gente y no nos damos cuenta que hay cosas que Dios está hablando desde lo profundo, de adentro. Porque la realidad es que muchas de las cosas que exteriorizamos son cosas que nacieron dentro. El origen está dentro. El tema está que confundimos la voz de Dios porque no queremos oír a Dios, sino queremos una versión de Dios que esté de acuerdo con nosotros. Yo quiero que Dios me diga lo que yo quiero escuchar. Y ahí está el problema. El mundo sí lo hace. Por eso digo, por eso es que la inteligencia artificial es tan clave en esto.
Porque la inteligencia artificial tú le escribes lo que quieres que te diga. Tú le dices, haga la prueba, si no lo ha hecho, haga la prueba. Escríbeme una tesis doctoral que hable de la exégesis y la apologética de los apóstoles del libro de los Hechos. Y usted va a ver que se lo hace. Y usted puede hacer la tesis. Se la dio a ChatGPT. Se la dio a la inteligencia artificial. Ahora, ¿realmente eso le dejó a usted aprendizaje, conocimiento? Viene de Dios. ¿Y si está manipulada? ¿Y si está manipulada? Porque puede ser. Por eso, bueno, chévere, lo usaste como una herramienta, pero ve para tu Biblia. Investiga, lee, busca. Por eso es que no se trata de que nosotros le digamos a Dios lo que queremos escuchar. Esa es la diferencia con Dios. Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar siempre, nos va a decir es su voluntad. Nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos, cuál es nuestra misión, nuestra asignación. Pasó con Moisés, pasó con Josué, todos le decían a Dios otra cosa y él dijo, no, es para allá. ¿Cómo se llama el hombre de Nínive? Que se me olvidó ahora el nombre. Jonás. Pasó con Jonás. Dios estaba escuchando una cosa y el hombre quería otra cosa. Entonces, te das cuenta que eso se convierte en algo real y es un riesgo. Ahora, hay otra pregunta clave. ¿Qué pasa cuando una oveja no reconoce la voz de su pastor? Los lobos se la comen. La oveja que no identifica la voz de su pastor se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a cambiar el contexto. ¿Qué pasa cuando un cristiano no reconoce la voz de Dios? Existe deriva espiritual primero. Te papea también el enemigo. Porque empezamos a andar a la deriva espiritualmente. Nos alejamos de la verdad de Dios sin darnos cuenta siquiera. No nos damos cuenta. Empezamos, como quien dice, a hacer una verdad propia. Y a manejar la verdad y la palabra de Dios a antojo propio. No según lo que dice Dios, sino lo que yo considero que Dios me está diciendo. Por eso es que usted conoce mucha gente, o escucha mucha gente que dice que yo creo en Dios a mi manera. Por eso es. Yo creo en Dios a mi manera. No, está bien, pero es que no se trata de creerlo a su manera. Se trata de que Dios es de tal manera. Fíjense que nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Ahí hay una advertencia. Dice lo siguiente. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Entonces, yo esto lo llevé más a lo práctico, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer algo fuera de Dios? ¿Qué pasa cuando la carne te dice, haz algo fuera de Dios, actúa de esta manera, di esto, haz aquello? Tienes que recordar lo que has escuchado de Dios, la palabra que te ha dado, las promesas que has tenido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí ninguno, ni los que me están aquí, me van a negar que a veces su carne quiere hacer lo contrario a Dios. Nadie. Entonces, porque mientras vivamos en este cuerpo carnal, vamos a padecer eso. Eso es algo que vamos a padecer hasta que partamos. Que la carne quiere hacer lo contrario al espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, si tu carne quiere hacer lo contrario a Dios y tú le haces caso a la carne, estás desviado. Te desviaste, te perdiste. Y yo no estoy hablando de que te caíste por un error, de que fue una falla, fue una debilidad. No, yo estoy hablando de que ya es consciente, ¿sabes? De que ya es consciente lo que se hace. Bueno,
¿sabes? Legalmente, por ejemplo, cuando hay una situación de asesinato, un homicidio, una persona mató a otra, tiene grados de culpabilidad. Grados me refiero, ¿por qué? Porque determinan los jueces y los abogados y toda la investigación si fue con intención, si fue, ¿cómo se llama? Con alevosía, si fue planificado. Por ejemplo, ayer leí una noticia que me dio mucho dolor de un niño que sufrió, que lo consiguieron muerto porque supuestamente un reto de TikTok, que se hizo noticia. Resulta que no fue un reto de TikTok, fue que su hermanito lo mató. Su hermano mayor lo mató. Y yo decía, wow. O sea, Señor, qué duro, qué difícil. Porque hicieron las investigaciones y el hermano limpió la escena, todo, o sea, y se fue a acostar y no pasó nada, pues. Por supuesto, ahora está pagando las consecuencias de eso. Entonces es una doble tragedia para esa familia. Y dices, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Otra cosa que sucede con los riesgos que cuando una oveja o cuando un cristiano no reconoce la voz de Dios es la destrucción práctica. Es decir, empezamos a tomar decisiones desastrosas. Las peores decisiones las tomamos nosotros cuando no escuchamos a Dios. Esa es. Por ejemplo, si le dices al tipo, mira hijo, esa no es, esa mujer no es con la que tiene que casar. No, sí, pastor, esa es. Y tú ahí se va de cabeza. Y después está sufriendo, llorando por las esquinas. Y pastor, pero yo te lo dije, papi. Y no es porque yo sea Dios, sino que yo te estoy dando alerta por todos lados. Entonces, invertimos en los negocios equivocados. Todas las alertas te dicen, no te metas en ese negocio. Y tú como tienes esa invierte en esto, esa lista de ChatGPT, ¿verdad? Haz esto, haz aquello. Entonces tú vas y metiste todos los reales allí. Y perdiste todo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos por esas malas decisiones a herir a la gente que amamos. Empezamos a seguir consejos que sonaban bien, pero que no venían de Dios. Porque la cuestión está es que eso como que nos endulce el oído. Entonces, bueno, me suena bien. Me suena bien ese consejo, ¿no? Entonces, fíjense que, y ahí vamos a ir al libro de Proverbios, que nos dice, Proverbios 14, versículo 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay caminos que el hombre, el sistema, el ruido del mundo, las voces del mundo te van a hacer parecer que es muy correcto, que es muy bueno, pero el fin de ese camino es la muerte, principalmente la muerte espiritual. Quizás sigues vivo, pero estás muerto en el espíritu. Quizás sigue tu carne y tu cuerpo vivo, pero estás muerto en el espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de qué voz estoy siguiendo, qué consejo estoy siguiendo. La Biblia enseña que la multitud de consejos sella sabiduría y eso está perfecto. Eso a mí me encanta. Que si usted pide, pues, usted hable conmigo, hable con Carlos, hable con la pastora, hable con el otro, buscando el consejo. Está muy bien. Pero tú también tienes que aprender a tener discernimiento de cuál consejo viene de parte de Dios y cuál no. Porque a lo mejor si usted tiene problemas en su matrimonio y usted va con su tía que se divorció 3 veces, que tiene un hijo con cada esposo, ¿verdad? Que no se cala nada de nadie, pero está sola y está triste porque está sola. Y si usted le vas a preguntar cuál es el consejo para arreglar tu matrimonio, ¿te va a dar un buen consejo? A lo mejor te puede decir, bueno, mis errores fueron estos. Si es una persona madura y adquirió sabiduría. Estos fueron mis errores, no los cometas. Yo lo tomaría ese consejo. Pero la realidad es que la gran mayoría te va a decir, no, ese hombre no sirve para nada, anda, divórciate. Y entonces empieza la cadena y el ciclo. Y el ciclo. Igual, ahora vamos a olvidarnos de la tía, vamos con un amigo, pues, o una amiga. Entonces tú vas, es que ese hombre no sirve. Tú lo escuchas, yo lo escucho a veces hablando.
que los hombres no sirven, que te no sirven, que nadie sirve. Por eso tú dices, pero ¿en realidad son felices? No lo creo. Se les nota que no. ¿Por qué? Porque están siguiendo consejos, mal consejo tras otro. Un mal consejo tras otro. Vamos a hablar de otro tema, pues, del tema del físico. Yo quiero hacer ejercicio, pero entonces en vez de escuchar a un buen nutricionista, una persona que te dé una dieta adecuada para que no te enfermes, para que tengas buena salud, entonces tú te pones a escuchar cualquier sandez en las redes sociales. Hasta el día que después estás enfermo y te estás muriendo porque hiciste una dieta que no te correspondía. O inyéctate tal cosa, entonces, como el tema que de los anabólicos y todo aquello que hay, se explotan así, pero están mal del corazón. O no tienen el hígado malo. Entonces, ¿valió la pena? No valió la pena. Y ese tema de no escuchar la voz de Dios como hijos de Dios hace que nos convirtamos en esclavos de los falsos pastores. Yo lo repito, no me refiero a los pastores como un título o un rol, me refiero a los pastores haciendo la contraposición al buen pastor que es Jesús. Porque cualquier otra cosa que estamos escuchando que no sea la voz de Jesús se convierte en nuestro pastor. Ahora, nosotros, quiero ponerlos un poco en contexto. En ese siglo, cuando Jesús caminaba en la tierra, los pastores de ovejas, ellos no iban detrás de las ovejas, ¿ok? Ni usaban perros como se usa en la modernidad, sino ellos iban delante y el rebaño de ovejas los seguían. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está lo curioso de esto? Que en las noches llegaban todos los pastores con su rebaño de ovejas, pequeños, grandes, depende del rebaño, y todos pernoctaban en un solo lugar. Todos estaban en un solo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Era como un redil comunal, pues. Era como decir, un hotel para las ovejas, pues. Vamos a verlo así. Ellos llegaban ahí y dormían. Y en las mañanas, cuando ya arrancaba la jornada nuevamente, el pastor de un rebaño se paraba en la puerta del redil y llamaba a sus ovejas. Y las ovejas que eran de él, lo seguían y salían. ¿Qué? No había la identificación, los que tienen la etiqueta identificada, la oreja identificada con una etiqueta o tiene un chip para que sepas cuál es tu oveja. No hay. Las ovejas que eran de ese pastor, esas ovejas salían todas derechitas. El resto ni le paraba. Yo no sé quién es ese tipo. ¿Me entiendes? Y eso me lleva a Juan 10, versículos 3 al 5. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya haya sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. El 5, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces, por eso le digo, me hace pensar esto, que si un simple animal, como una oveja, que la oveja además está catalogada como que no es un animal tan inteligente, ¿verdad? La oveja sabe reconocer quién es el pastor de ella. Entonces, ¿por qué nosotros, que supuestamente somos la pepa el queso, ¿verdad? Entonces no podemos reconocer entonces cuando Dios nos habla. ¿Qué pasa? La cuestión está en que sus ovejas tienen que reconocerlo y eso requiere cercanía, convivencia con Dios. ¿Por qué las ovejas sabían que ese era su pastor? Porque ese era el que las alimentaba, era el que las sobaba, el que las curaba cuando estaban enfermas, el que les atendía los partos a las mamás de las ovejas. A la oveja, porque el otro es el ovejo. Entonces,
necesitamos realmente dejar de escuchar las voces de los extraños. Lleve eso a un ejemplo de casa. En la familia, cuando hay papá, mamá, está papá, mamá, y están los niños, su papá puede ser muy bravo, su mamá muy bravo, pero nunca le van a hacer caso a una mamá de otra casa. Su mamá es su mamá y su papá es su papá. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos desviados pasa ese tema como que es que el papá es mejor que el mío. Ese papá es mejor. Mi mamá es mala y tu mamá es buena. Uno ve ese debate en los colegios. Pero tú no puedes seguir una voz que no reconoce. Y uno se lo enseña a los niños. Mira, tú estás con tu papá, tú no vienes a nadie a decirte nada, tú te vas a ir con nadie, ¿no? Tú le enseñas eso a los niños. No te vayas con una voz de un extraño. Mira que te voy a dar un caramelo, que te voy a dar una chupeta, que te voy a dar... No, nada. Dele una patada es lo que hay y se va corriendo. Eso es lo que yo le digo a mis hijos. La cuestión está en que necesitamos entender que Jesús es el buen pastor y que nosotros somos las ovejas. Nosotros lo sabemos, lo entendemos. Y si usted me está viendo y nunca lo ha escuchado, bueno, se lo digo. Jesús es el buen pastor y usted es la oveja, así como yo. Pero los extraños son todas esas otras voces, las falsas doctrinas, la cultura que nos dice que el pecado es bueno, la inteligencia artificial que nos da sabiduría, pero sabiduría sin Dios. La desinformación que empieza a generar odio en el corazón de la gente. Ahora, este texto de Juan 10 revela algo muy, muy, muy importante. Y voy a leer un momento el versículo 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia y la tengan en abundancia. Tengan vida y la tengan en abundancia. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, ¿qué es lo que revela Juan 10? Las ovejas están diseñadas para reconocer la voz del pastor. Por eso le decía, ellas no están catalogadas como el animal más inteligente. O sea, están catalogadas como que son medio bobitos. Así catalogan a las ovejas en todos esos estudios que hacen. Quizás hay alguna que se sale de la norma y sí es inteligente, pero no todas. Pero la realidad es que a pesar de no tener quizás la mayor inteligencia del reino animal, ella está diseñada para reconocer la voz de su pastor. Eso es increíble. Porque es la misma manera que Dios nos diseñó a nosotros. Para que podamos reconocer la voz del pastor de los pastores. Entonces, si tú eres de Cristo, como yo, tenemos una capacidad innata de oír su voz. Es innato en todo hijo de Dios. Por eso un hijo de Dios que mira, es que yo no sé cómo escucha a Dios, pero papi, Dios te está hablando como sea, mira la película, tu hermana te está hablando, tu hermano, el pastor, la prédica, el video de YouTube, todo te está hablando, solo que tú no le quieres hacer caso. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Es más, es que hasta empiezas a soñar con la cosa. Entonces, el problema no es el receptor. Vamos a llevarlo un poquito al tema de audio. El problema no es el receptor. El problema es la estática. El problema es el ruido que existe. Por eso digo, el problema no eres tú. No, es que yo no sé cómo, es que yo no sé si Dios me está hablando. No. Tú sabes identificar la voz de Dios. El problema no eres tú. El problema es que tienes que callar las voces. Empezar a dejar de escuchar el ruido. Y enfocarte en qué es lo que Dios quiere decirte. ¿Sabes? A mí me pasa a veces con los niños, con mis hijos. Los niños son niños, pues, y a veces están dispersos, a veces están jugando. Y tú les quieres decir algo importante y ellos están así viendo para otro lado. Viendo la televisión, viendo para el piso, viendo el juego, viéndose la uña. Entonces yo veo a Cristian lo veo, entonces empieza a darle la mano.
Y yo le digo, papi, deja la mano. Deja la mano porque quiero decirle algo que me preste atención. Entonces, cuando yo sé que cuando él está así y está dándole el pie y tal, es como que está pensando en otra cosa, se quiere ir, está desesperado que yo le diga rápido. ¿Me entienden? Entonces le digo, ¡ey! Así hace Dios. Nosotros estamos así distraídos, apurados, tengo que ir para el trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Dios te está diciendo, paps, deja la mano, papi, préstame atención. Ahora, hay una diferencia en saber escuchar la voz de Dios y en no escucharla. Porque nos beneficia. Ahora, ¿en qué nos beneficia? Nosotros vemos la palabra, y no lo voy a leer porque es más largo, pero en Samuel, en el libro de Primera de Samuel 3, vemos cuando Dios llama a Samuel. Dice la palabra que él está en su habitación y escuchó a Samuel y salió corriendo donde Elí, que Elí dice estaba medio ciego ya, estaba descansando. Y dice, no chico, yo no te llamé, anda, acostate. Y vuelve otra vez y lo vuelve a llamar. Y sale otra vez donde el profeta, Elí, ¿qué pasó? Yo no te estoy llamando. Fíjense que ni siquiera Elí estaba reconociendo, entendía que era Dios que estaba llamando a Samuel. Quién sabe, a lo mejor Elí estaría cansado, decía, este muchachito sí es fastidioso, quiero dormir. No sabe yo. Puede ser. Porque Elí ya era un hombre de avanzada edad, estaba casi ciego, y dice la Biblia, estaba descansando. Entonces te dice, a lo mejor el tipo lo que estaba era cansado el día, estaba reventado, pues, de ministrar gente y de orar por la gente, de hacer, ¿cómo se llama? Sacrificios y cosas. Estaba cansado, pues. Ni siquiera él reconoció la primera vez que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y bueno, ya, cuando fue la tercera vez, bueno, mira, nada. Y fue que le dio las instrucciones a Samuel. Haz esto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces nos pasa como iglesia que oímos algo espiritual de parte de Dios y podemos correr al pastor, a una autoridad humana, porque no lo reconocemos. Y no está mal, ok, perfecto, porque usted busca una guía así como lo buscó Samuel. El problema es cuando lo hacemos siempre, cuando solamente hacemos lo que me dice la autoridad humana y no lo que me está diciendo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a buscar 1000 cosas. Bueno, mira, el pastor dice, bueno, chévere, te busca consejo. Yo le digo, mira, yo creo que Dios te está diciendo esto. O como le dijo Elías a Samuel, dile a Dios tal cosa. Pero, entonces empezamos a buscar libros, escuchamos algo espiritual, empezamos a buscar libros de autoayuda. Empezamos a buscar consejos, le preguntamos a ChatGPT, ¿qué me quiere decir Dios cuando Y ChatGPT te va a responder lo que tú quieres escuchar. ¿Qué me quiere decir Dios con deja de pecar en esto? Entonces ChatGPT te va a escribir, bueno, depende de lo que consideres pecado. Entonces, o vamos a quizás al profeta de moda que está en las redes sociales. Entonces, lo que dijo ese profeta es, hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con eso? En pocas palabras, o viendo la analogía, corremos hacia Elí, a preguntarle a Elí, mira, ¿qué pasó? El problema con esto es que al correr a Elí, Elí da la instrucción, dice, si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa fue la instrucción de Elí a Samuel. Pero la vida sin escuchar a Dios, fíjense que fue muy precisa esa instrucción. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué hay una diferencia en la vida sin escuchar a Dios? Porque es una vida confusa, una vida con ansiedad, es una vida reactiva. O sea, ¿a qué me refiero a una vida reactiva? Te sucede algo y responde. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si estás casado y viene una mujer y te habla bonito, ya estás enamorado. Eso es ser reactivo. Eso es ser reactivo. No pensar conscientemente. Sí, bueno, esto está raro. Porque ni que yo fuera Brad Pitt. Entonces tú vas y eres reactivo. Viene un tipo en la calle y te tropieza sin querer y ya quieres pelear con el tipo. Eso es reactivo.
Ah, bueno, también puede ser, si te enamoras del tipo, bueno. Pero la cuestión está en que nosotros necesitamos tener una vida escuchando a Dios que no te genere confusión, que no te genere ansiedad y no seas reactivo. En pocas palabras, vives apagando incendios. Siguiendo consejos contradictorios y corriendo de un Elí a otro Elí que te dé la respuesta. En pocas palabras, empezamos a caminar sin dirección. ¿Por qué? Porque estamos caminando en una vida sin escuchar a Dios. ¿Y sabe cómo uno logra ver eso en la gente? Porque muchas veces la gente que no conoce a Dios cree que está caminando un destino, tiene una meta, un sueño, un anhelo, y camina porque cree que eso es lo que lo va a llenar, y resulta que llega a la meta y se siente igual de vacío. Es una voz, es una vida sin la voz de Dios. Yo lo he visto más de una vez. Y, bueno, entonces, ¿de qué sirvió todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo? Mi esposo y yo hemos conocido gente que profesionalmente fueron muy exitosos. Unos duros, pues. Influencia, plata, negocio, contactos, pero deprimidos porque no tenían familia. Solos. Toda la plata no tiene ni siquiera herencia para dejarle a quién. Entonces te das cuenta que tú dices, bueno, ¿de qué valió? Porque la pregunta que yo les hago a todos ustedes y a los que me ven en la red, si tú no puedes, si tú logras algo bueno, algo que te costó, una meta o algo, si tú no puedes compartir eso con tus seres amados, ¿de qué vale? ¿Qué valor tiene? Decir, lo logré. Qué vano, qué vano. Porque yo creo que lo mejor es que cuando uno logra algo, hasta cuando mete un gol, pues, tú ves a los futbolistas, hacen gol y si están casados, si están embarazados o algo así, lo primero que hacen es hacer el corazoncito a la cámara para que lo vea la esposa, lo vea el otro, el anillo, hasta eso. Le ponen el dedito en la boca como Bebeto. Los que están más grandes saben quién es Bebeto, los que están más chiquitos no saben ni quién es. Entonces, ¿viste? Ahora, ¿qué sucede? Que, por eso les digo, ¿de qué vale entonces todo ese esfuerzo? ¿Estás escuchando qué voz? Tu propia voz. Una voz sin Dios, que quizás es sabia. Pues no estoy diciendo que no hay sabiduría, quizás hay sabiduría. Pero la realidad es que al final del camino te vas a dar cuenta que estás vacío, que estás solo. Y tú dices, no, eso no es Dios. Eso no es Dios. Por eso es que tú te das cuenta que en el libro de los Hechos dice la palabra que cuando vivían en comunidad, la iglesia, compartían lo que tenían. Los que tenían dinero vendían para ayudar a los otros y así. ¿Pero por qué? Porque lo que les generaba felicidad era que todos estuvieran bien. No es decir, no, tengo el billete, yo tengo 3 fincas. A lo mejor vendían una y con eso mantenían. Y no estoy diciendo con eso que es que esté mal en realidad esas cosas. Lo que estoy diciendo es que esa no puede ser la voz que te dirige la vida. Esa es una de las diferencias. Porque cuando tú caminas escuchando a Dios, es una vida de propósito. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque dice, yo lo leí en Juan 10:10, que el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿para qué debemos escuchar a Dios? Para vivir, no para sobrevivir como muchas veces estamos. Muchas veces estamos sobreviviendo. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios, vivimos no solo para llegar al cielo, sino para tener una vida abundante, plena, con propósito y dirección aquí y ahora. Porque a veces pensamos en las cosas de Dios solamente en el allá, cuando estemos en el cielo, cuando nos vayamos con Él.
Pero Dios también está hablando de darnos vida abundante aquí, en la tierra. Y cuando yo digo abundante, no piense nada más en billetes, no estoy hablando de real nada más. Estoy hablando abundante, puede ser abundante en salud, abundante en amor, en familia, abundante de que usted pueda recibir el aprecio de la gente porque ve a Dios en su vida, abundante en poder servir y ayudar a la gente. Y bueno, puede ser también abundante en dinero. Amén, pero la cuestión está en que la vida que Dios nos ofrece es mucho más completa, es íntegra. La voz del mundo no ofrece eso. O sea, por ejemplo, la voz del mundo te ofrece, si tú quieres crecer, ascender profesionalmente, tú tienes que ser un desgraciado. O sea, es decir, sin gracia, no tienes gracia. Eres un desgraciado, tienes que llevarte a todo el mundo por el medio, pisotear a la gente, porque tú tienes que escalar. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero Dios no. Dios te dice, no, yo te puedo bendecir así, sin que tengas que arrollar a la gente, más bien ayudándolos a ellos también a levantarse. Es otra cosa, otro cantar. ¿Qué es lo que yo quiero que veamos hoy con este tema? Que el diagnóstico de el por qué no escuchamos a Dios es claro. Es claro que el ruido con que vivimos es ensordecedor. A veces en mi casa hay un ruido ensordecedor. Pues tenemos 4 niños. Y eso está así que ya, papi, silencio, por favor. ¿Me entiendes? Y tú te montas en el carro y lo primero que te dice es, papi, pon música. Tú dices, quiero es silencio. El ruido es ensordecedor, pero los peligros son reales. Entonces, pero les digo algo, las promesas del buen pastor son más reales aún. Por eso es que dice el versículo 27 que vimos, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, si Dios está hablando, tú tienes que reconocerlo. La pregunta que tenemos que hacernos al final es, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo limpio mis oídos espirituales? ¿Cómo me meto un Q-tip espiritual? Porque yo sé que meterme un Q-tip en la oreja, o ir para el otorrino a que me laven el oído. Pero ¿cómo me limpio el oído del espiritual? No sé. Ahí está el asunto. ¿Cómo distinguimos su voz de todas? Primero, el filtro de la escritura. Es decir, lo que estoy escuchando se alinea a la palabra. Eso es una forma de identificarlo. Se alinea la palabra a lo que me están diciendo, el consejo que me están dando. Porque fíjense que no estoy hablando de que me están dando el consejo tiene que ser cristiano, pastor, no. Si una persona, quien sea, tú vas y le pides un consejo, tú tienes que alinearle la palabra, porque puede ser que yo te estoy dando un consejo y resulta que yo estoy fuera de la palabra. Tienes que filtrarlo. ¿Ok? Entonces, esa es la prueba principal. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia va a contradecir su palabra escrita. El logos. El rema nunca va a contradecir el logos. Para que no entiendan qué es ese término, el logos es la palabra escrita, lo que conocemos como el canon bíblico. Y el rema es una revelación particular que Dios te dio. Entonces, ¿qué sucede? La revelación que Dios te dé en un momento dado nunca va a contradecir lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra. Segundo, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, ¿quieres saber cómo suena Dios? Necesitamos familiarizarnos con su lenguaje. Y no estoy hablando del lenguaje evangélico, yo estoy hablando del lenguaje bíblico.
Porque entonces, ¿y por qué digo lo del lenguaje evangélico? Porque entonces tendemos a confundir, porque una persona me diga, santo, gloria a Dios, aleluya, me está diciendo algo de parte de Dios. Y no es así. Tenemos que comparar lo que me está diciendo con lo que dice su palabra. Por eso es que la Biblia enseña que Jesús dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otro filtro que es importante, el filtro de la paz. La voz del enemigo, o cuando escuchamos una voz que no es la de Dios, trae ansiedad, nos coloca en un sentido de urgencia, pero con miedo y confusión. ¿Sabes? Como tú sientes que tienes que hacer esto porque y te genera estrés. La voz de Dios, cuando trae un desafío, hay un desafío difícil, viene envuelta en una paz del Espíritu Santo. No estoy diciendo con esto que es que si está en paz, todo viene de parte de Dios. No, no, no. Lo que quiero decir es que aun si hay tormenta, la voz de Dios te hace sentir paz. Aun si tú estás en la barca, estás en la tormenta, estás como Jesús durmiendo. Pero la cuestión está que nosotros necesitamos identificar que si yo tengo una paz que viene de Dios en medio de esta circunstancia. O sea, si yo tengo esta noticia, estoy escuchando esto y me siento ansioso, tengo miedo, estoy angustiado, me genera un estrés que no entiendo, esa voz no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios, por mucho que Dios te vaya a meter, vamos a decir meter, o a llevar a un proceso, siempre vas a sentir paz en medio de esa tormenta. Por ejemplo, Moisés estaba yendo directico a la boca del lobo allá con el faraón. Josué enfrentó terminar de llevar a la gente a la tierra prometida. Jonás sintió angustia fue cuando se desobedeció a Dios. Después que Dios lo tenía el pez y lo escupió allá, en paz. Pero la cuestión está que nosotros tenemos que aprender a identificar esta voz y entender y asumir que no todo lo que supuestamente me produce paz viene de Dios. Porque entonces cuando venga un momento difícil, entonces digo, no, esto no es Dios. No, la cuestión está que aunque venga un momento difícil, tú vas a tener paz. Ahí está Dios. Por eso es que se convierte en un filtro. El tema de la paz, como esa paz, y vamos a leerlo un momento en Filipenses 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay otro filtro, el filtro del carácter. Es decir, eso glorifica a Cristo. ¿Qué pasa? Si la voz que escuchas te infla el ego y tú te sientes grandote y empiezas a sentirte superior a los demás y te enfocas quizás solo en tu prosperidad, en tu grandeza, en lo tuyo, ¿ves? Hay que tener cuidado, porque la voz del Espíritu Santo siempre, pero siempre va a apuntar a la cruz. Siempre. Por eso es que es la gloria de Jesús y no la mía. Y por eso decía que el filtro, uno de los filtros es el carácter. Porque si tú en tu carácter lo que quieres es que te glorifiquen a ti, ahí está el asunto. O sea, yo predico para que me aplaudan y me glorifiquen, no para que glorifiquen a Jesús. Yo canto para que me aplaudan y me reconozcan a mí. Yo doy para que la gente vea que estoy dando. No para que la gente diga que Dios es bueno, sino para que diga que yo soy bueno. Entonces no, eso es un filtro también. Y eso allá es un filtro más personal, más interno. ¿Ok? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque la escritura es la escritura. ¿Me entiendes? Y la paz también va mucho con cómo vemos las cosas. Pero el carácter, eso es algo que cada quien conoce de sí mismo. Entonces digo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Yo en lo personal identifiqué en mi vida hace tiempo estas cosas, no por el tema de que quería la gloria para mí,
sino del por qué yo hacía las cosas. O sea, yo empecé a preguntarme, ¿yo estoy haciendo esto para agradar a fulanito o para agradar a Dios? ¿O estoy haciendo esto para agradarme a mí o agradar a Dios? Entonces empecé a dejar de hacer lo que hacía para agradar a la gente. Entonces, incluyéndome, ¿no? Incluyéndome a mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces uno no se lo cuestiona. Uno a veces no se lo cuestiona. O sea, ¿por qué yo hago esto? Porque es un tema del carácter. Ahora, el otro filtro es el silencio. ¿Y cómo es esto? Has hecho espacio para escuchar. Eso es como cuando uno ora y no se calla la boca nunca. Horas y horas y Dios cuando te va a responder, porque en una conversación, tú y yo así, es mentira que va a haber una sola voz. O sea, habla. Eso, mire, yo le voy a preguntar a los matrimonios, ¿eso funciona? Eso no funciona. Tiene que ser un feedback recíproco. Por lo general, las esposas siempre uno llega y empiezan a echarte el cuento. Y uno así escucha así, ok, bueno, chévere. ¿Y tú? Bien, me fue bien. Eso es normal, pero eso es porque estamos hechos diferentes. Pero aún así, la esposa espera que uno escuche y que uno le diga, no, todo bien. Hay una alimentación allí. ¿Entiendes? Pero la cuestión es que no funciona si no hay un feedback, una retroalimentación. Entonces, nosotros no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo si estamos gritando. Si estamos todo el tiempo hablándole, y Dios quiere decirte, te la boca un momento. Quiero decirte algo, hijo, cállate. A mí me pasa con mis hijos. Entonces, muchas veces huimos del silencio. Por eso decía que uno de los filtros es el silencio, porque huimos del silencio. El silencio muchas veces nos incomoda. Entonces, ¿por qué sentimos que yo he meditado en esto y pienso que a veces como que se nos mete un espíritu religioso y pensamos que siempre tenemos que estarle hablando a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer? Como si Dios no supiera qué es lo que tiene que hacer. Yo no me imagino eso si tú operándote, tú no le puedes decir al cirujano qué es lo que tiene que hacer. Tú estás anestesiado, estás dormido. ¿Me entiendes? Tú te imaginas que te operan la mano, que tú ves. No, corta aquí, haz para allá, haz para acá. Si no te va a decir, cállate la boca. Tú no sabes hacer eso. Pero yo fui el que estudié, yo fui el que me gradué. Entonces tú no puedes, ese corte, esa sutura está como chimba. No puedes, ¿verdad? Es lo mismo, a veces estamos con Dios y queremos decirle a Dios qué es lo que queremos que haga. Y yo estoy diciendo, no es así, así no funciona. Entonces, claro, yo creo que es importante. Ojo, y este tema del silencio es una disciplina, ¿saben? Es un tema de disciplina, de a veces uno permanecer en silencio a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirte. Yo disfruto en lo personal esos momentos, a veces, cuando los pocos que hay en la casa, de cuando puedo escuchar. Casi siempre cuando estoy en el carro. Que estoy así en el carro manejando o algo, que estoy solo, es que yo puedo hablar con Dios y decirle, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Me entiendes? Y creo que ese momento a veces puede ser corto, pero es como largo, ¿saben? Es como que se congela el tiempo. Tenemos que recuperar la disciplina del silencio. O sea, dice la palabra en Primera de Reyes 19, versículo 12. Dice, tras el terremoto, entonces cuando el Señor se le aparece a Elías, dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. O sea, Elías estaba esperando que Dios llegara así, en fuego, así, fuerte pues. Y Dios llegó
en un suave murmullo. Entonces nosotros muchas veces tenemos que, para tú poder escuchar un murmullo, ¿qué tienes que hacer? Silencio. Silencio. Y nosotros no vamos a escuchar ese murmullo de Dios si no estamos dispuestos a apagar el ruido del mundo. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Empieza a apagar el ruido. Empieza a apagarlo. En vez de darnos hasta las altas horas de la noche viendo TikTok o Instagram, apaga el teléfono. Apaga la televisión. Si quieres, ponte a leer tu Biblia o simplemente ponte a decirle, Señor, estoy esperando. Pero queremos que Dios nos hable, pero no dejamos de ver información, no dejamos de que nos pastoree el mundo hasta la noche y nos levantamos en la mañana y otra vez comenzamos. ¿En qué momento? Yo creo que el único espacio que... Bueno, Dios es Dios, Dios puede hacerlo cuando quiera, ¿no? Pero también Dios espera que nosotros tengamos la voluntad de... Porque si no será en sueños, bueno, te hablamos en sueños. Bueno, mira, quiero decir esto. Entonces, algo que quiero que tengamos claro es que el mundo no va a bajar el volumen. O sea, no, yo voy a esperar que el mundo no va a bajar el volumen. ¿Ok? Y la diferencia entre escuchar y no escuchar es la vida o la muerte y destrucción. Esa es la diferencia. Necesitamos escucharlo para ser guiados, para ser protegidos y para vivir la vida plena que Cristo compró en la cruz. Aquí es lo que yo quiero desafiarlos, aquí a ustedes y a los que me están viendo, a todos. Necesitamos realmente apagar el ruido, empezar a escuchar la voz de Dios de verdad para vivir realmente lo que Dios quiere para nosotros. Como iglesia, como familia, como esposo, como hijo, como profesional, como emprendedor, como músico. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo necesito hacer silencio y callar el ruido del mundo para que Dios me hable y me muestre lo que tengo que hacer y me dé dirección. Y yo creo que estamos en un tiempo tan parecido como el de Samuel y Elí, en el que Dios llama y la gente sale corriendo y no sabe dónde tiene que correr, a dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer como hizo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Amén. Pónganse de pie para que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre Santo, primeramente dando gracias por cada palabra que has dado en nuestra vida a lo largo de ella, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a veces, incluso a pesar de nuestra testarudez, tú sigues hablando, Señor. Te pido, Rey, que nos des y nos ayudes a ser disciplinados, Padre, en poder escucharte, en hacer silencio cuando tengamos que hacerlo, en apagar las voces y el ruido del mundo cuando debamos apagarlo, Señor. Para poder, Señor, encontrarnos contigo, escuchar tu voz, recibir dirección de tu parte y poder seguirte como el buen pastor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si a veces, Señor, permitimos que todo nuestro mundo, Señor, hable más que tú. Si hemos sido ovejas desviadas, perdidas, pero tu voz siempre, Señor, nos trae de nuevo a tu redil. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú, Padre, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Hablándoles, respondiéndoles lo que están esperando que les responda, Señor. Pero que puedan hacerlo en la quietud, en el silencio de su intimidad, de su habitación, Señor. Padre,
En el nombre de Jesús, perdónanos por preferir, Señor, muchas veces esas voces ruidosas. Perdónanos por buscar respuestas quizás hasta en la inteligencia artificial, Señor, más que en tu palabra. Limpia nuestro oído espiritual, Señor, del sucio por el ruido. Y danos un corazón de oveja que se sobresalta ante la voz del extraño, pero que corre con gozo y paz al oír la voz del buen pastor, Señor. Enséñanos a discernir, ya que queremos seguirte, Señor, solo a ti, Padre. Y que en el poderoso nombre de Jesús podamos identificar tu palabra cada día de nuestras vidas. Y hoy te decimos, Señor, habla que tus siervos escuchan. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.